Buenas tardes. Con los 5 minutos de cortesía, dado que seguimos siendo españoles, empezamos la actividad de esta tarde. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, porque una tarde primaveral, aunque tengamos una tormenta, invita a cualquier cosa menos a encerrarse en una sala, aunque sea un tema muy interesante, como es el caso, y los ponentes, personalidades de reconocido prestigio, cada uno en su ámbito, como pueden comprobar. Gracias por su asistencia. La mayor parte de ustedes ya nos conoce. La Bitácora es una asociación cultural que lo que intentamos es simplemente encontrar espacios y tiempos donde la reflexión sea posible, sin meter demasiados ruidos, sin gritos, acerca de aquellos temas que son nucleares, que son fundamentales para la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Una sociedad que tiene muchas oportunidades, más posiblemente que ninguna, pero que también tiene algunos peligros. Uno de ellos es esta aceleración, estas prisas, esta lluvia de información que apenas podemos digerir los temas y que al final nos informamos con los 140 caracteres que se consumen al día siguiente de que sean protagonistas. Sin embargo, los temas que sustentan nuestra convivencia pues, son mucho más serios. Y más allá de la anécdota, hay una categoría sobre la cual se asienta nuestro modelo de convivencia. Con esa intencionalidad de buscar espacios de reflexión donde el diálogo sea posible, lamentablemente en España el diálogo se ha hecho un espectáculo, se ha convertido en debate donde uno tiene que aparecer como vencedor, aunque no convenza, pero que tiene que vencer al otro y se presenta a los despojos del otro, pues mucho mejor. Nosotros hemos conseguido encontrar un clima, un talante de diálogo, de reflexión, de información. No pactamos con ese relativismo de que todo da igual, con esa a veces dictadura de lo políticamente correcto, con esa especie de exculpación de que la culpa de todo la tiene un político. No, yo creo que la sociedad tenemos que recuperar nuestro protagonismo y tenemos que recuperar el protagonismo después de recuperar los grandes criterios que ordenan nuestra vida. Por eso siempre elegimos temas que pueden ser interesantes y que sean importantes. Hoy es el 15º asunto o actividad que abordamos. Hemos tratado temas muy actuales, como son pues, el tema del consumismo, los riesgos de Internet, los cristianos perseguidos, los 30 años de España en Europa, temas controvertidos, como puede ser el caso de la guerra de ISIS, Irak, Siria. Hemos abordado también algunos temas políticamente incorrectos, como el silencio sobre Dios, que tuvo una acogida espectacular y que algunos de ustedes recordarán, o otros que siempre se suelen abordar pues, con una cierta crispación, como es la crisis de la política y de los políticos. Porque los políticos, lejos de ser, y la política, una actividad que soluciona los problemas, se ha convertido en una actividad problemática. Bueno, dentro de estos grandes temas, el último que tuvimos aquí fue sobre los jóvenes. Hoy abordamos el papel que tienen el ejército en nuestra sociedad. Yo creo que somos una generación que hemos tenido la suerte de no conocer ningún conflicto bélico y eso no es habitual. No ha habido ningún día en la historia de la humanidad en la que no haya habido alguna guerra ni ninguna generación, quitando las dos últimas, que no hayan conocido lo que es la guerra. Esto nos puede llevar a una cierta frivolidad, es decir, ¿para qué los ejércitos? Pero también es verdad que somos la primera generación que cualquier guerra y cualquier conflicto en cualquier parte del mundo nos afecta como antes no nos imaginábamos. Y esto tuvimos ocasión de comprobarlo cuando tuvimos aquí con nosotros la suerte de tener al general Ballesteros, que por cierto, hace año y medio ya nos predijo más o menos cuánto podía tardar en desaparecer el ISIS, o por lo menos en quitarle esa fuerza y ese protagonismo. Por lo tanto, dentro de esta situación en la que afortunadamente no hemos conocido ningún conflicto, pero afortunadamente estamos en un mundo globalizado con los riesgos que eso tiene, que cualquier conflicto en cualquier parte del mundo nos afecta, pues queremos hoy abordar el papel del ejército en una sociedad democrática y en un mundo globalizado. No hay ninguna sociedad democrática madura que no se sienta orgulloso de su ejército. Y hoy lo que queremos aquí es, coincide en el tiempo con la celebración de las Fuerzas Armadas, por la suerte que tenemos de que se celebre en Logroño, pues de abordar este tema.
Otra característica nuestra es traer a personas de reconocido prestigio que puedan hablar con profundidad y con seriedad del tema. Y es, en este caso, también pues, lo que nos ocupa. Tenemos la suerte de contar con la presencia del general Fernando González García Valeria, que es general de división y que, además del currículum que a continuación nos contarán, pues es el coordinador del desfile del próximo sábado. O sea que más oportuno no ha podido ser su presencia. Y también contamos con Fernando Lázaro, periodista, que entre sus muchas virtudes tiene la de ser riojano y que lleva los temas de interior sobradamente conocido y los temas de defensa del periódico El Mundo. Por tanto, es un hombre que además también me consta que en el ejercicio de su profesión ha visitado pues, las misiones internacionales que tiene el ejército español en los distintos países y un hombre que conoce como periodista y como profesional también el papel que tienen los ejércitos. Por mi parte, nada más, cederle la palabra en primer lugar a Fernando y, como ya saben, en primer lugar habrá una exposición del general, una presentación y encuadrar el tema por parte de Fernando, a continuación una exposición del general, un diálogo entre ellos y el último tercio pues serán para preguntas con todos ustedes, las que quieran. Pues, lo único que les pido es que las preguntas sean breves porque las personas de reconocido prestigio están a mi izquierda y en este lado de la mesa para que el diálogo sea. Muchísimas gracias y Fernando, agradecerte tu presencia, igual que al general esta tarde con todos nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No, primero, Juan Antonio, gracias por contar conmigo para tener esta oportunidad. Para mí es un momento como riojano, que recordabas, que es histórico, ¿no? No es un acontecimiento cualquiera recibir a nuestras Fuerzas Armadas en nuestra capital. Yo creo que habrá un antes y un después, porque tener un Día de las Fuerzas Armadas con la representación que vamos a tener y tener además en esta mesa a quien es el autor de que se vaya a llevar a cabo con el éxito que se va a llevar a cabo, pues una oportunidad. Yo creo que triple felicitación, ¿no? Triple por la oportunidad en elegir la fecha para esta mesa, por el título de la conferencia que propone la bitácora y por el perfil profesional del general Fernando García que nos acompaña en esta mesa, porque representa no solo su actual puesto, su frente de la división Castillejo, sino toda una trayectoria militar de una carrera hecha desde abajo hacia arriba y pasando por todas las, bueno, lo que periodísticamente calificamos siempre de unidades de élite, ¿no? Es decir, haber estado en la brigada paracaidista, haber estado en la Legión, haber estado en todo lo que son las primeras fuerzas de reacción rápida de OTAN y en Alemania, que eso, tenerlo aquí en la mesa da un prestigio enorme. Un hombre que ha pasado por misiones internacionales en momentos muy complicados. Ahora estábamos tomando una Coca-Cola antes de venir para acá y recordábamos una de las misiones suyas, y además cruzamos viaje, él de trabajo, y yo también, pero él durante muchos meses y yo iba y venía. Y en aquella época estar en Afganistán era muy duro, ¿eh? Y recordábamos que es la misión que ha tenido el ejército español más contundente y dura de la democracia, con muchas bajas. Si no recuerdo mal, superamos el centenar de fallecidos en aquella misión que no se ha acabado. Y seguimos estando. Yo que sí quería ponerle en valor al general, y como bien explicaba Juan Antonio, voy a tener la oportunidad de dirigir un poco el debate. Si nos queda algo en el tintero, pues volveremos a ello, porque tenemos unas misiones internacionales en las que los nuestros, que yo creo que es el máximo esplendor de lo que es la función pública, ¿no? Quien se va fuera de su casa con un fusil a defender la democracia que tenemos en España, que es lo que están haciendo nuestros militares. Y tenemos unas misiones muy complicadas en Afganistán, tenemos una misión muy complicada y compleja, que vamos a ver cómo evoluciona en Irak, que estamos cogiendo ahora mucho más peso. Hay una misión todavía más delicada, si queréis, en la que tienen una presencia los militares españoles, que es en la zona de Líbano, de extremada delicadeza, lo que está pasando en las últimas semanas. Ya de Malí os cuento, porque la última baja que hemos tenido entre los nuestros pues es un militar que estaba allí trabajando, no poniendo multas, está trabajando para adiestrar ahí a las tropas de aquellos países para que hagan frente al terrorismo islamista y que no sigan avanzando
hacia el norte y nos invadan, porque al final es su último objetivo, ¿no? Avanzar, invadir y destruir el sistema democrático que tenemos todos. Entonces, yo quería felicitar a Bitácora por esta mesa. Me congratulo muchísimo y me felicito muchísimo, y me lo voy a poner en el currículum, poder estar presentando a una personalidad del mundo militar como la que tenemos en esta mesa. De verdad que no sabéis el nivelazo que habéis conseguido sentar aquí, porque ya además estoy convencido que nos va a dar una clase magistral y nos va a explicar perfectamente cómo son las misiones de nuestra gente de tierra, mar y aire, en un mundo muy globalizado, muy difícil, muy complicado, en el que, si veis, y no quiero hacer comparaciones, pero al final todo lo que es limar fronteras lleva a unos debates muy complicados. Lo estamos viendo ahora en Europa con lo que es la cooperación judicial. Si la cooperación judicial, que tiene unos listados y unos textos muy claros, imaginaos si es difícil lo difícil es avanzar hacia una Europa de la defensa común. Pero bueno, eso es otro de los puntos que, si el general no lo saca en su intervención, se lo pondremos en el debate. Yo creo que tampoco me tengo que extender yo, el protagonista es él, y le paso la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar desde aquí porque creo que es un poco más cercano. No me gusta tener barreras. Agradecer a Bitácora la oportunidad de estar aquí, y luego, respecto al currículum que nos ha contado Fernando Lázaro, ya saben que últimamente está de moda inflar los currículums, luego no es para tanto, ¿eh? Bueno, hoy decir que me acompañan el coronel Pejenaute, que es uno de los culpables de que estemos aquí, el delegado de defensa, y el teniente coronel Álvarez, que me están escoltando, es el jefe de batallón de helicópteros de Agoncillo. Pues mi agradecimiento por acompañarme. Para mí es un placer, uno, estar en Bitácora, y dos, porque simplemente le voy a contar lo que hacen nuestros jóvenes soldados, nuestros jóvenes suboficiales y nuestros jóvenes oficiales, tenientes y capitanes cuando están por ahí. Lo que voy a hacer, muy grosso modo, voy a hablar un poco brevísimamente del contexto legal de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, qué riesgos y amenazas nos enfrentamos, aunque no lo parezca, y cómo contribuimos con las Fuerzas Armadas y cómo nos organizamos para ver las misiones. Y luego pues voy a dar unas pinceladas muy rápidas, porque quiero que conozcan, pero no por nosotros, sino por nuestros soldados, tenientes, sargentos, que son gente joven, dedicada y con una vocación de servicio espectacular, y que son los grandes desconocidos. Va a haber transparencias o fotografías que me voy a detener porque creo que tengo que detenerme para hablar, y otras simplemente, hay muchas, pero son muy ilustrativas, y gráficamente creo que van a entrar y van a verlo muy bien. Lo primero, pues tenemos la Constitución, la Carta de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pero hay ya dos leyes muy importantes: la Ley de Seguridad Nacional, que la define, y la seguridad nacional es una de las acciones del Estado, y lo que tiene que hacer es garantizar la libertad y el bienestar de todos y cada uno de nosotros, asegurar la defensa de España y luego contribuir con nuestros socios y aliados a una situación de estabilidad exterior, que ahora veremos el porqué. En la Ley de Seguridad del Estado, de Seguridad Nacional, dice que los tres pilares posiblemente más importantes, puesto que hoy en día ya no hay, igual que es un mundo globalizado, todo ya no está compartimentado, todo toca muchísimas patas y de todos los lados. Luego ya cada vez estamos haciendo más una aproximación global en todo en la vida. Pues entonces somos la defensa nacional, que nos ocupa las Fuerzas Armadas, seguridad pública, principalmente fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, y luego la acción de seguridad del Estado. Y también en la Ley de Acción Exterior del Estado, que por primera vez hace ya 3 años se recoge que las Fuerzas Armadas son un pilar esencial de la acción exterior del Estado, como vamos a ir viendo a través de la presentación. La fotografía que ven aquí es lo que tenemos ahora, un subgrupo táctico con 250 hombres que tenemos ahora en los países bálticos, en Letonia, enfrente de los rusos. Para que les voy a ir comentando las fotos para que se vayan haciendo ideas. Bueno, ¿qué amenazas y riesgos tenemos a la seguridad?
Hoy estamos en Logroño, estamos en primavera, como ha dicho Juan, y estamos en una sociedad que no tenemos una percepción de riesgos, pero tenemos una serie de amenazas y riesgos que los estamos oyendo todos los días. Empezamos por la ciberamenaza. El otro día ha habido un informe sobre ciberamenazas y tendencias del Centro Criptológico Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, que reconoce lo que ya se sabía, que ha habido una injerencia de un país, de Rusia, en el tema de las elecciones catalanas de diciembre del año pasado y toda la parte de septiembre y octubre con noticias falsas. Pues eso es una amenaza directa a España. Lo ha habido también en las elecciones en Estados Unidos, lo ha habido también con el tema de Brexit en Reino Unido. Luego esto es un tema que cada vez es más serio, pero ya no solo eso, ya vemos que hay ciberdelitos, que hay gente que consigue robar de cuentas y de hecho nosotros una de las cosas que ya en el tema casero pues tenemos que tener mucho cuidado con nuestras contraseñas, etcétera, etcétera, para que no nos roben o no nos estafen con temas de ciberdelitos. El tema de la inmigración. El tema de la inmigración es uno de los grandísimos problemas que tenemos, porque demográficamente en Asia y en África son unos continentes con una demografía brutal y están viniendo aquí. Nosotros dentro de ese ayudar al más necesitado tenemos que ayudar, pero España y Europa no tiene capacidad para tener 400 o 1.000 millones de habitantes que se querrían venir al estado de bienestar de Europa. Luego es otro de los problemas que tenemos. El tema de terrorismo, pues vimos lo de, ¿qué les voy a contar? En 2004 los atentados en Madrid, el año pasado los atentados en Barcelona, lo que está pasando en toda Europa, que no es una cosa que digamos a mí no me va a tocar, que es una cosa que desgraciadamente nos puede tocar en cada uno, en todas las ciudades y en todo lo que tenemos. Conflictos próximos. Tenemos un problema muy serio en Libia, que lo tenemos justo en nuestro patio trasero. Y Libia y Argelia son países muy importantes porque de ahí tenemos gas y petróleo y porque las costas libias están muy cerca y cuando los 3 ejes que hay de inmigración del Mediterráneo, el primero que hubo, que fue con todos los refugiados sirios a través de Turquía, Unión Europea llega a un acuerdo con Turquía y se cierra. Se ha abierto ahora el gran flujo migratorio que es el Mediterráneo central, viene todo a través de Libia, pero mañana se puede abrir, en vez del central, sea el occidental y sea a través de Marruecos, con lo cual tenemos todos estos conflictos nos afectan tremendamente. La radicalización, ahora mismo tenemos un vecino del sur muy estable, pero quién sabe si en 5 años va a mejor o se radicaliza. Son temas que no podemos olvidar. El tema de la pobreza. La gente quiere venir a Europa porque en sus países de origen, en todo el Magreb, en toda el África subsahariana, etcétera, etcétera, tiene una pobreza endémica y lo que quiere esa gente, que es un anhelo muy normal, pues es el vivir y el tener algo mejor para ellos y para sus hijos. Otro de los temas que habrá muchísimos problemas es el problema de los recursos. Con el coltan de los teléfonos que necesitamos todos para hacerlo, como saben, pues los franceses están en África protegiendo las minas de coltan. En Angola hay problemas por el tema de los diamantes. En los países que producen petróleo hay unos problemas tremendos. Y uno de los problemas que nos vamos a encontrar, y lo vamos a ver nosotros, es el tema del recurso del agua. Sin ir más lejos, cuando hay poca agua y gastamos mucho, Portugal, un vecino aliado y hermano nuestro, nos protesta. Y el tema del agua, que Dios quiera que no nos toque muy de cerca, pero es un tema que indudablemente va a haberlo. De hecho, el tema de agua entre comunidades, desgraciadamente existe problemas en España, que una comunidad protesta por otra. Luego, esto es un tema absolutamente serio. Amenazas del este, hemos hablado, Rusia ha invadido la península de Crimea, de un país soberano, como es Ucrania. Luego, eso es una amenaza que a nosotros nos tiene que decir, ojo, nosotros todos los amenazas del este, por la posición geográfica que estamos, nos pilla muy de lejos,
pero luego veremos qué relación tiene y por qué tenemos soldados en los países bálticos, por qué estamos tan interesados. Conflicto nuclear, gracias a Dios, parece que va bien, pero tenemos la parte de Corea del Norte, tenemos el tratado de Irán, la inestabilidad que hay, tenemos en conflictos toda la parte de Oriente Medio que nos influye de una manera brutal y sin ir más lejos, lo que he citado antes, conflicto, la guerra de Siria, a nosotros, aparte de exportar yihadistas cuando con la guerra contra el Daesh que se está llevando a cabo ahí, que hay mucha gente que vuelve a los países de origen y aquí tenemos gente, españoles, que han estado combatiendo con el Daesh en sus filas y que ahora están volviendo aquí. Y luego además, pues todo eso, el gran drama de los refugiados sirios que nos está afectando de lleno a Europa. Y luego hay otra serie de cosas, bueno, crimen organizado, el narcoterrorismo. El narcoterrorismo, solo tenemos que ver las noticias de hoy, qué es lo que está pasando en Algeciras, sin ir más lejos. Y luego tenemos una serie de espacios comunes. Hoy en día el espacio pasan satélites. Marruecos, por poner un ejemplo, tiene satélites de inteligencia. Nosotros tenemos satélites de inteligencia que pasan también por todos los países de alrededor. El ciberespacio es una zona que es, digamos, tierra de nadie. Las rutas marítimas, que tan importantes son para nosotros, también es un poco tierra de nadie y nosotros en rutas marítimas, pues decir que tenemos gasoductos y oleoductos que pasan por debajo del Mediterráneo. Luego, una parte importantísima de red de datos que con Estados Unidos, que va también por cables submarinos, pues todo eso, unos espacios que son internacionales o espacios como la parte del ciberespacio, que es tan difícil el demostrar que un país me está atacando y hasta qué punto lo puedo considerar un ataque o no. Quiere decir que estamos viviendo en un mundo absolutamente globalizado. Todo esto se recoge en la Estrategia de Seguridad Nacional que se promulgó el año pasado, en diciembre del año pasado, y habla de todas estas amenazas, riesgos y espacios vacíos. Con esto no quiero ser catastrofista, porque las sociedades tienen que defenderse. Y entonces nosotros nos defendemos hoy en día, yo le digo a mis oficiales, digo, antiguamente pasamos del caballo a la coraza. Hoy en día nos tenemos que adaptar y una parte que todo combatiente, desde el teniente coronel que está pilotando con sus helicópteros, tiene que lanzar cohetes, que tirar con una ametralladora, que hacer que no le derriben un helicóptero, pero tiene, por ejemplo, que toda la parte de sus redes y parte de seguridad cibernética es una faceta más, quiere decir que estamos evolucionando. Pero a lo que iba, no hay que ser derrotistas, pero tampoco hay que ser tan inocentes como para decir que no tengo ningún riesgo. Lo que tenemos que hacer las sociedades civilizadas es ver qué riesgos y amenazas tengo y defenderme y prepararme contra ellos. Y por eso aquí viene una de las cuestiones claves, hay que invertir en defensa. ¿Por qué? Pues porque si quiero poder pasear y luego tomarme un café o tomarme una cerveza, quiero irme de viaje, quiero irme a donde sea, quiero comprarme un coche, quiero vivir, que mis hijos se eduquen, etcétera, etcétera, tengo que tener garantizada esta seguridad. Pasamos a misiones de Fuerzas Armadas, que viene en la Ley de Defensa Nacional. Y bueno, y aquí esto, pues aparte de lo típico, lo normal que viene en el artículo 8 de la Constitución española, bueno, pues tenemos la seguridad y defensa de España y sus aliados, que lo hacemos con las misiones de OTAN, el mantenimiento de la paz, como ha dicho don Fernando Lázaro, participamos en misiones de Naciones Unidas, que hemos participado en muchas a lo largo de toda la historia reciente de España, y ahora tenemos nuestro esfuerzo principal en Líbano, como veremos, el preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Aquí tenemos todo el respaldo de Fuerzas Armadas, lo damos a nuestra unidad especializada, que es la Unidad Militar de Emergencias, que no tengo que hablarles porque creo que, aunque al principio fue muy criticada dentro de las Fuerzas Armadas y muy contestada, creo que es una de las unidades que tiene una absoluta defensa por todo lo que hace en beneficio de España y que vertebra a España, puesto que tiene ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Y luego la evacuación de españoles en el extranjero. Nosotros tenemos muchos intereses fuera. Y cito, por ejemplo, yo tengo un montón de compañeros que están trabajando en empresas petrolíferas en Argelia, en Libia,
tenemos gente en Guinea, tenemos gente en muchísimos países del mundo. Luego nosotros tenemos, si hay una amenaza contra nuestros intereses económicos y contra nuestros residentes, porque tenemos que tener gente ahí, tendremos que ir a rescatarlos, pues todo esto está previsto. Luego otra serie de cosas que el otro día contaba. Yo tengo una hija, tengo 3 en total, pero tengo una que es mujer y que quiso ser piloto y no pudo ser piloto por el Ejército del Aire. Entonces el otro día con unos amigos me decían, ¿y tú para qué querías ser piloto? ¿Para desfilar el día del 12 de octubre? Entonces yo decía, es que no sabemos lo que tenemos, pero es que tenemos ahora mismo, hablando de los pilotos, tenemos aviones en 5 bases diferentes que están en lo que se llama scramble, que es una alerta de 5 minutos y tenemos gente que está sentada 24 horas al lado de un avión. Y un avión que está armado, conectado al sistema de vigilancia que está vigilando todo el espacio aéreo español y que si hay cualquier cosa en función por donde venga una posible amenaza, despegan 2 aviones de combate que van con combustible a tope, con armamento, con un mando y control para identificar a ver qué es lo que nos viene. Tenemos barcos patrullando constantemente por nuestras costas, protegiendo a nuestros pesqueros cuando están por ahí pescando. Tenemos soldados, tenemos una compañía entera permanentemente en armas, pero permanentemente en Ceuta, Melilla y en Canarias. Pues eso son cosas que lo tenemos ahora mismo, hoy miércoles los tenemos. Este domingo a las 2 de la mañana hay una compañía desplegada en Melilla. Tenemos los aviones apagafuegos preparados. Tenemos un grupo táctico que si el jefe de Estado Mayor de la Defensa dice quiero que salga un grupo táctico que son aproximadamente 800 hombres con todos los apoyos que hay, puede salir en cuestión de 5 días a cualquier lugar del mundo. Pues todo esto es lo que tenemos permanentemente vigilando y velando por nuestra seguridad. Y luego una cosa que yo creo que es importantísimo, la disuasión. La disuasión es esa capacidad de simplemente estar armado, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, el tener esa capacidad de decir, si me atacas, ojo, porque te va a costar. Entonces la disuasión tiene, digamos, 3 puntos fundamentales. Uno, tengo que tener la capacidad, tengo que tener aviones de combate, tengo que tener fragatas lanzamisiles, tengo que tener carros de combate, tengo que tener soldados de montaña que me protejan la montaña, tengo que tener mis helicópteros, etcétera, etcétera. Tengo que tener esa capacidad. 2, tengo que tener la voluntad de, si me atacan, emplear la fuerza. Y con un respaldo social, que esto es importantísimo. Todos sabemos, entre otras cosas, por qué se perdió la guerra de Vietnam, o por qué se pierden las guerras cuando empieza a fallar el respaldo social. Luego esto es importantísimo. Y la tercera pata de ese banco tan importante, hemos dicho, tener la capacidad, tener la voluntad de hacerlo, es que el potencial agresor esté convencido de que si me ataca, voy a responder. A mí, decirles, en 2002 nos tomaron una isla, la isla de Perejil, que decíamos, es un islote que más nos da. Es un tema de fuero. A mí me atacan y me conquistan un terreno, un pedazo de terreno, aunque no lo quiera para nada, que es mío y hay que reconquistarlo. Luego eso es tener la capacidad, tener la voluntad y en ese momento no habíamos conseguido persuadir a ese potencial agresor. Entonces es una parte de la guerra de influencia y guerra de la información que hoy en día es tan importante en todo tipo de conflictos. Tipos de operaciones, bueno, pues ahora voy a empezar a pasar, tenemos para defensa del territorio, es lo primero que tenemos que hacer. Y luego además de aquí, que sepan que los militares tenemos planes para todo. Quiere decir, a mí no puede llegar, vamos a poner un absurdo, Inglaterra y hacer un desembarco en Asturias. Si eso lo hace, yo tengo que tener un plan para responder a eso. Quiere decir que tenemos planes para todo, que una de las cosas que hacemos nosotros es el planeamiento prudente que se llama, que es, viene una crisis o estoy teniendo este problema, pues ya planeo qué recursos puedo dedicar a esto, cómo lo puedo hacer, qué plazos de tiempo tengo, qué me falta para poder responder a esta amenaza, y eso es una de las cosas que hacemos permanentemente. Acciones dentro o fuera del territorio,
Casi todas las operaciones hoy en día son multinacionales y luego lo veremos el porqué, que es una de las grandes ventajas que tenemos. Pero hay otras partes que son puramente nacionales. No les tengo que recordar el conflicto del Sáhara. El conflicto del Sáhara, que independientemente del momento político, de que el Sáhara, que si era una colonia, que si no lo era, en ese momento estuvimos solos. Pues tenemos que tener la capacidad de ampararnos en la defensa colectiva del Tratado de... el artículo 5 del Tratado de la OTAN, pero tengo una serie de territorios que, por ejemplo, Ceuta y Melilla no están cubiertos por el Tratado del Atlántico y tengo que tener esa capacidad. Y luego todas las operaciones multinacionales que vamos a ver. Y aquí, bueno, pues pueden ver fotos de parte de las muy buenas capacidades, pero escasas que tenemos ahora mismo. La articulación, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues esto muy rápidamente. Tenemos 3 ejércitos ahora mismo, tierra, mar y aire, y tenemos un jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el que los emplea. Y entonces ahora mismo los ejércitos preparan, organizan, son los que dicen qué tipo de helicóptero de transporte o de ataque tengo que tener, qué carro de combate, si tengo que buscar el 8x8 para operaciones en África, porque ahí en grandes extensiones en el desierto no puedo operar con cadena y tengo que operar con rueda, pero sin embargo en los países bálticos no me vale la rueda por el barro y sí que me vale la cadena. En fin, tengo que tener una serie de equivalencias, o qué tipo de avión o de fragata necesito, si necesito antiaéreas, si necesito lanzamisiles, si necesito una fuerza antisubmarina o no, etcétera, etcétera. Y luego el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el general Alejandre, que es lo que llamamos el GEMAT, es el que dirige las operaciones. Aquí tenemos, bueno, por encima del jefe de Estado Mayor de la Defensa, que está en el nivel estratégico militar, lógicamente tenemos ahora mismo la ministra de Defensa y el presidente del gobierno, que digamos que son los que llevan la conducción estratégica de la guerra. ¿Qué significa la conducción estratégica? Son los que nos autorizan a ir a la guerra o no, así de fácil. Pongo el caso de Perejil, cuando en 2002 se decide retomar la guerra. Hubo un briefing y una exposición de las capacidades que teníamos para recuperar el islote de Perejil y se les puso directamente al presidente Aznar. Y el presidente Aznar fue el que dijo, ¿vamos o no vamos? O sea, el nivel estratégico, digamos que es ese nivel. Pongo otro ejemplo, cuando en 1982 Argentina toma las Malvinas. ¿Qué hace Margaret Thatcher? Ella es la que decide que va a la guerra para reconquistar eso. Ella es la que decide las alianzas con Estados Unidos, qué medios se ponen allí, etcétera, etcétera. Y luego ya dejan la guerra, digamos, toda la parte de la conducción a nivel estratégico a la parte militar. Nosotros tenemos un nivel operacional, que tenemos un teniente general, que es el mando de operaciones, que es el que lleva todas las operaciones. Y aquí aparece muy interesante las operaciones permanentes que tenemos ahora, pues tenemos gente que está todo el día en ordenadores, defendiendo las redes de España y defiende redes militares, defiende redes civiles, redes comerciales, etcétera, etcétera. Tenemos la parte marítima, la parte aérea, la parte de emergencias y un mando que se está creando, pero no está todavía creado por ley, que es el mando de presencia y vigilancia terrestre. Luego tenemos las operaciones en exterior y para las operaciones nuestras tenemos una parte que son tierra, mar, aire, con las siglas en inglés, operaciones especiales, que como saben ahora mismo tiene muchísima importancia, y la parte de ciberdefensa. En operaciones permanentes, esto que les he dicho, pues son operaciones de baja intensidad y se llevan a cabo todos los días. Esta es una foto, tenemos el Estrecho, el Mediterráneo, el Atlántico, es una foto torcida, pero que tenemos permanentemente fragatas navegando. En Canarias tenemos buques, tenemos aviones, en la base de Gando tenemos una brigada allí, en fin, y tenemos todas estas capacidades para simplemente que las vean. Operaciones en curso. En esta me voy a detener porque es muy interesante ver las operaciones. Primero, tenemos una serie de operaciones, las permanentes nuestras, las que hacemos todos los días. Luego unas muy interesantes de seguridad cooperativa. Nosotros
tenemos muchos frentes, y aquí es donde voy a hablar de la parte de los países bálticos también. Tenemos muchos frentes. Nuestro patio trasero de verdad es, digamos, el Sahel, que va desde Mauritania hasta Somalia, todos estos países. Reconozco que todavía tenemos poca presencia ahí, porque son misiones muy complicadas. De hecho, estamos hablando de la parte de Mali, y Mali, que es donde tenemos desplegada una misión, es un país que es 2 veces y medio España, para que se hagan una idea de las tremendas distancias que hay. No hay apenas carreteras asfaltadas, toda la parte norte del país está fuera de control, pero un país que es 2 veces y medio España, todo desierto, los materiales sufren muchísimo, los aviones, los motores sufren, las unidades de helicóptero allí tienen un desgaste brutal, una unidad la lanzo y puedo lanzar a un capitán con 100 hombres y estar a 1000 kilómetros de mi base, sin casi ninguna posibilidad de apoyo, para que se hagan una idea. Luego tenemos una serie de estas acciones de seguridad cooperativa que estamos llevando en 4 países, que luego las veremos, que son muy interesantes. Tenemos aquí la parte del Sahel. En Oriente Medio es donde ahora mismo tenemos un gran esfuerzo entre Turquía, que luego lo veremos, tenemos Líbano y tenemos Irak. Y luego, pues la parte que todavía nos queda, que ahora está volviendo a repuntar un poco, que es la parte de Afganistán. Y luego, pues aquí también es muy interesante ver las banderas. Tenemos nuestras operaciones nacionales, las de seguridad cooperativa que hacemos con los países. De Naciones Unidas tenemos UNIFIL, que es bastante importante, que luego la veremos. En Colombia ahora mismo hemos llegado a tener 14 observadores en el proceso de paz que está habiendo entre las FARC, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se ha retirado ahora mismo, y el gobierno colombiano. Tenemos varias misiones tanto en el Mediterráneo como en el Mar Báltico de OTAN, de la Armada. Tenemos en los países bálticos una misión terrestre, que luego la veremos más en detalle, y otra aérea. ¿Por qué para mí es tan importante estar en el Báltico o estar en Turquía? Pues porque el club de la OTAN, si me atacan a cualquiera de los países, toda la OTAN responde. Y entonces a mí, yo como España, a mí mi puerta trasera, lo que de verdad me preocupa es toda la parte del Sahel, que luego veremos el porqué. Y a la OTAN y a los americanos y a los alemanes y a los polacos, quien de verdad les preocupan los rusos. A nosotros los rusos, quitando la parte de los ataques cibernéticos y la parte de crimen organizado, mafias, nos pilla muy lejos. Pero si yo le digo a la OTAN que estoy aquí, que estoy en Turquía, que estoy en el Mediterráneo, que estoy en el Báltico, el día que yo tenga un problema, le digo, oye, esto es 360 grados, yo he aportado fuerzas ahí, tú ahora me tienes que aportar fuerzas a mí. Y aparte que ya veremos qué ventajas sacamos de esto. Y luego las misiones que se están llevando a cabo en el Mediterráneo de Unión Europea, y todas estas del Sahel, que si se fijan son misiones de Unión Europea. Aquí las misiones de Unión Europea en todos estos países que tienen su problema, porque la Unión Europea todavía no acaba de arrancar militarmente. Es una de las cuestiones que está por ver ahora con la salida del Brexit, ese posible aislamiento de Estados Unidos, si la parte militar de la Unión Europea coge más protagonismo o no. Este es el esfuerzo actual que estamos dando ahora mismo. Tenemos prácticamente 3.100 soldados en operaciones, pero de aquí les quiero resaltar una cosa. A mí una misión, hay misiones, como han visto, que son desde entrenamiento de soldados, tengo en Líbano media brigada, tengo operaciones especiales en Afganistán, he tenido otra media brigada en Afganistán combatiendo en una guerra de contrainsurgencia. Quiere decir que, y hay otras misiones que son meramente de presencia. Quiere decir que las misiones las tengo que hacer un poco a medida y preparar a medida. Nosotros tenemos una responsabilidad aquí en España. Todo el que se va a una misión le doy los mejores materiales, la mejor preparación. Ese señor ha sufrido un adiestramiento
digamos, salvaje, en el sentido de que cuando un soldado se monta en un avión y se va a una operación exterior, yo estoy seguro que ha hecho todo lo que tiene que hacer, porque yo como jefe tengo la responsabilidad de prepararlo. Y si un soldado muere, que yo nunca pueda decir yo no hice lo suficiente por prepararlo. Luego entramos en combate muchas veces, hay artefactos explosivos, hay minas, hay accidentes de tráfico como el desgraciado del otro día, el accidente tan desgraciado que tuvimos, que murió un soldado, y ya son imponderables. Pero yo por lo menos, cuando el GEMAT manda un soldado fuera, tiene la tranquilidad de que los ejércitos han preparado a ese soldado que no se puede preparar mejor. Y luego todas estas misiones son tan diferentes y tan desequilibradas que para unos les tengo que dar muchísimo dinero y muchos medios y para otros medios menos, y luego cada misión lo tengo que adaptar. Porque las Fuerzas Armadas de todos los países tenemos que preparar a los soldados. Nosotros decimos, ¿qué es lo más difícil de todo? El combate convencional, la guerra, como entendemos, un poco por hablar mal y pronto, pues como fue la Segunda Guerra Mundial. Una guerra total de toda una nación en armas, combate convencional, por tierra, mar y aire. Es para lo que preparamos nuestros soldados. Y luego ya estas operaciones, pues hay veces que bajan de intensidad. Por ejemplo, tenemos una misión en Líbano que es muy, muy delicada, que luego la veremos, la gente va muy preparada, pero luego la vida allí, hasta que pasa algo, es muy rutinaria. Pues entonces tengo que ir graduando la intensidad y los esfuerzos que pongo a la gente. Las misiones que estamos haciendo ahora mismo en toda la parte del Sahel, que es nuestro patio trasero. ¿Por qué es tan importante? Pues porque en Mali, que es un estado que está ahí, que si cae o no, como saben, en enero de 2013 los franceses tuvieron que lanzar la operación Serval, lanzando casi una brigada, casi 2.000 paracaidistas, para parar a todos los yihadistas que iban a entrar en la parte sur del país. Como saben, está muy dividido, toda la parte norte es, digamos, desértica, tuareg, y la parte centro y sur es africana, es negro africano en vez de ser tuareg, y es muy diferente, y estuvo a punto de caer el país. Pues en ese país que es tan importante, es donde se gesta, digamos, un poco el corazón de toda África, donde se gestan todos los flujos migratorios que vienen aquí, muchísima parte de trata de blancas, mucha parte de armamento, mucha parte de yihadismo, está Al-Qaeda, también es uno de los países más serios que hay. Y luego hemos visto, bueno, todos los países que cada uno tiene su importancia y con esa dificultad tan brutal que tenemos para llegar a esos sitios. Luego tenemos dos operaciones que estas las estarán viendo casi todos los días en la prensa, que lleva a cabo la Armada, que son muy importantes. Una, la operación Atalanta, que esta se diseñó en Somalia para el Golfo de Adén y la costa de Somalia por la cantidad. Primero era porque secuestraban los somalíes todos los barcos del Programa Mundial de Alimentos por la hambruna que había en Somalia, y entonces los atacaban. Cuando se protegieron todos estos barcos, ya cada vez eran más lanzados los piratas somalíes y ya cogían barcos, pero incluso 1.000 o 2.000 millas mar adentro, y los atacaban con una serie de barcos nodriza, etcétera, etcétera. Y entonces, pues digamos que estamos garantizando esas líneas de comunicación, porque aunque esto me coja tan lejos, si no vienen cargueros de petróleo por aquí, que vienen de Arabia Saudí, el petróleo aquí en España va a ser mucho más caro. Luego, ya el concepto tan antiguo que teníamos de yo me pongo en la frontera y yo defiendo si me atacan, eso ya no es así. Ahora, la seguridad hay que ir a buscarla 1.000, 2.000. En Afganistán estábamos a 5.000 kilómetros de España y allí estábamos defendiendo nuestras fronteras. ¿Por qué? Pues porque, uno, estábamos enmarcados en la coalición de OTAN, porque para estos clubs hay que aportar muchas veces para luego sacar beneficios, y luego porque allí estamos combatiendo toda la parte de Al-Qaeda que estaba amenazando y está amenazando junto con el Daesh la sociedad occidental. Otra que estamos haciendo ahora mismo es la de la Operación Sofía, que es la que
que tenemos ahora mismo en el Mediterráneo central, en Italia, y que estos están viendo todos los días que la Armada está salvando y rescatando gente. Aquí una de las cuestiones que tenemos, la parte de la lucha contra las mafias libias, etcétera, etcétera, que tiene muchísimos problemas. Relacionado con estas dos operaciones, habrán oído que ahora, como Reino Unido está saliendo de la Unión Europea, hay un cuartel general que está en Norwood, que nos estamos peleando para que el cuartel general de la operación Sofía pase a ser en Rota junto con el de Atalanta. Es una de las cuestiones que habrán leído estos días en la prensa. Otras misiones, bueno, pues aquí tenemos Colombia, que digamos que esta es un poco porque España, yo además he tenido la suerte de hace 3 semanas estar en Brasil en unas conferencias que había de preparación del ejército brasileño, y es curioso porque ya peino canas, y había oído lo de la madre patria, y eso que Brasil es más de Portugal, pero la ascendencia que tiene España en todo Sudamérica y Centroamérica no lo podemos desaprovechar. Y nosotros, modestamente, la parte militar, yendo aquí, pues somos un actor más. Y España tiene que estar en todo Sudamérica, en todo Centroamérica, y la parte militar es una pequeña herramienta de esa acción exterior que hemos hablado. Y luego la misión de UNIFIL, que es una misión muy importante, como saben, desde la guerra de 2006, que Israel se retiró tuvo una guerra, invadió la parte del sur del Líbano, tuvo la guerra contra Hezbollah. Digamos, de aquella manera, Israel no salió muy bien parado, por no decir que perdió la guerra, porque hoy las guerras, hoy en día, ni hay un vencedor absoluto ni un perdedor absoluto. Todo está tan difuminado que es muy, muy difícil de matizar. Pues entonces Israel, cuando se retira del Líbano, se establece una fuerza de seguridad de Naciones Unidas al sur del río Litani, que es la frontera norte de donde está la misión de UNIFIL, para evitar que desde ahí Hezbollah bombardee con cohetes la parte de Israel. Aquí estamos mandando todo el sector y ahora, si Dios quiere, en verano vamos a tener un general de división que va a ser el que mande toda la operación de UNIFIL durante 2 años, como ya lo tuvimos otra vez con el general Lasarta. Esta es una misión que, como decía antes, muchas veces es muy rutinaria, porque hay que estar patrullando constantemente, estar con las Fuerzas Armadas libanesas, estar con Hezbollah, con mucha mano izquierda. Todas las misiones de ahora, las misiones no son manu militaris estrictamente, sino estamos haciendo lo que se llama aproximación global o completa. Quiere decir que una misión, como teníamos en Afganistán, pues allí en Afganistán teníamos parte de reconstrucción del país, coordinada todo por el jefe de fuerza de España. Allí teníamos reconstrucción militar, ayudábamos a la reconstrucción de la parte judicial, ayudábamos en la parte de educación, ayudamos a la reconstrucción con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional, la ECID, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. En la Fuerza Española teníamos un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que sea un asesor político, y trabajaba con nosotros. Y teníamos asesores económicos, asesores de agricultura. Quiere decir que hoy en día la guerra o el conflicto ya no es tan tengo que tomar este objetivo. Hoy en día el objetivo de todos los conflictos es la población, ya no es el territorio, excepto algunas cosas muy específicas que sí que estoy en un sitio porque haya el famoso coltan que he dicho, porque haya petróleo, pero hoy en día todas las guerras el objetivo es la población, y por eso está siendo tan complejo y abarca tantos aspectos. Seguimos, bueno, también estamos dando una serie de apoyos para las misiones de Naciones Unidas que tenemos en Centroáfrica y en Mali, y luego los franceses están en 5 países desde Mauritania hasta el Chad, haciendo lo que se llama la Operación Barkhane. Tienen allí una división con aproximadamente 5.000 hombres sobre el terreno y 5.000 más en Francia, que los mandan para hacer misiones, y tienen fuerzas de tierra, tienen también aviación, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos un avión, un Hércules,
un C-130 Hércules y un Nurtanio, un 295, en apoyo de las misiones de Naciones Unidas y de los franceses. Aquí Francia nos solicitó el participar con ellos en la operación Barkhane, pero políticamente no se ha dado el visto bueno, que luego lo veremos el porqué. Bueno, y luego muy importante, las misiones de lucha contra el terrorismo. Dentro de esa seguridad nacional, la Guardia Civil y la Policía Nacional son los que combaten, digamos, en casa. Y nosotros vamos a buscar a los terroristas fuera para evitar que nos lleguen. Y en estrecha colaboración, de hecho también hay veces que hay algún destacamento de Guardia Civil que viene con nosotros a estas operaciones, pues estamos ahora mismo en Irak, en la operación Resolute Support, y estamos con una coalición formando al ejército iraquí a luchar contra el Daesh, que está bastante avanzado. Y aquí tenemos un general de brigada con un centro de formación y luego tenemos unidades de operaciones especiales que están acompañando a las fuerzas iraquíes en la guerra contra el Daesh. Perdón, me he liado. Resolute Support Mission es la de Afganistán, que tenemos gente, apoyo a Irak, que es todo lo que he contado, y ahora mismo estamos proyectando también una unidad de helicópteros con 2 Cougar y 3 Chinook, que es el aparato grande para apoyo nuestro, y luego la operación Sea Guardian, que es para disuadir y luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo. Otra de las cosas que no he dicho en riesgos y amenazas es la proliferación de armamento, digamos, de destrucción masiva, desde bombas sucias, cabezas que pueden ser nucleares, armamento químico, etcétera, etcétera. Todo esto antiguamente solo lo tenían los estados, pero ahora mismo, ¿quién sabe dónde está el armamento químico que tenía Libia? Hay cabezas nucleares que cuando se disolvió la Unión Soviética estuvieron fuera de control. Hay misiles antiaéreos que han desaparecido de algún arsenal. Pues todo eso lo tenemos que perseguir fuera para evitar que luego se empleen aquí. Y luego de estas 2 misiones que ahora mismo, tanto en Afganistán como en Irak, estamos entrenando a las fuerzas locales, ¿por qué es? Solo citar que Estados Unidos lleva en guerra desde el año 2001. Es el periodo más largo de su historia, llevan en guerra 17 años. Y en 17 años, el otro día me quedé aterrado cuando leí que han tenido 25.000 muertos. Entonces, digamos que la sociedad occidental, lo de traer ataúdes a casa, es muy duro políticamente. Y entonces, ¿qué es este cansancio totalmente explicable por la nación que hoy en día es el imperio, no nos vamos a engañar, y es la que lidera por todas las capacidades que tiene la mayor parte de las operaciones? Ahora lo que se trata es de hacer que los que viven en el país solucionen su problema. Entonces, por eso son todas estas misiones de asesoramiento que estamos haciendo ahora en Afganistán con operaciones especiales otra vez. En Afganistán, recordarles que hemos estado 13 años allí con fuerza y, como decía don Fernando Lázaro, hemos tenido más de 100 muertos en la operación. Y luego en Irak, pues es la segunda vez que estamos. La parte de Letonia, que veíamos que es lo que teníamos enfrente de los rusos, a nosotros nos viene muy bien, porque una de las cosas importantes de todas estas misiones es que cuando tú vas y a un jefe de una compañía de carros de combate le dices, tú vas a tener delante tuya, de tu compañía de carros de combate vas a tener una brigada de carros T-90 Armata rusos. Pues el capitán que va allí dice, esto no son unas maniobras. Y entonces, todas estas misiones a fuerzas armadas, a tierra, mar y aire y a operaciones especiales nos hace elevar el nivel de una manera brutal. Primero, porque no queremos tener muertos. Segundo, porque al no querer tener muertos tenemos una preparación brutal, porque estamos, digamos, haciendo lo que es nuestra profesión. Tercero, porque estamos codo con codo con los mejores ejércitos del mundo. Entonces tú estás, cuando tienes una operación, en Afganistán era muy normal que de repente te llegaba un destacamento americano y tenías que hacer una operación con ellos. Entonces tú el primer día les mirabas así con un poco de complejo y al cabo de los 2 años nos miraban con admiración de lo valientes que son nuestros jóvenes soldados, los jóvenes. Y les voy a contar una anécdota. Estando allí, tuvimos una operación en la zona del Valle Murghab
y nos cazaron un vehículo, pero tenemos unos vehículos ahora mismo, después de los primeros, no sé si se acordarán cuando murió una soldado Idoia y otros con los antiguos blindados Meteor Rueda, pues entonces Ejército y Fuerzas Armadas compró los vehículos que son resistentes a minas, que son muy altos, una especie casi de barco, que si tienes una mina debajo, pues te destroza el vehículo, pero la tripulación la salvas, ¿no? Y entonces en una operación nos pescaron un vehículo con 50 kilos, un explosivo de 50 kilos. Vehículo de 17 toneladas, pegó un bote, un salto de 2 metros, volvió a caer, pero la tripulación salió ilesa. Recibimos a toda la tripulación, que era un jefe de pelotón, y todo el pelotón, que eran 9, entre los cuales había una mujer. Los recibimos, estáis bien, fueron al botiquín, tal. Le dije al teniente coronel, mañana este pelotón vuelve a salir de patrulla. Chavales españoles de Logroño, de Cataluña, de Aragón, de Cáceres, de 22, 23 años, no tuve ninguna pega. Para que vean el valor de nuestra gente joven, el arrojo, la dedicación y la vocación que tiene. Y otra de las cosas que decíamos, bueno, pues en todos los países bálticos, como saben, los rusos son los maestros de un concepto que ya han oído hablar, que es la guerra híbrida. La guerra híbrida es, te hago una serie de acciones militares, pero por debajo de un cierto umbral. Quiere decir que de repente, como ha pasado en Ucrania, aparece y vuela un depósito de municiones, un polvorín gigantesco, que esto ha pasado ya 2 veces. Y no se sabe quién ha sido. De repente hay un ataque, un ciberataque, y dejan a la región del Donetsk, en el este de Ucrania, sin luz durante 3 días. Y no se sabe quién ha sido. De repente hay fuego de artillería y no se sabe de dónde han venido esas piezas. De repente se acuerdan del vuelo de Malasia, Air Malasia, que derribaron, que venían de Holanda. Lo derriban ahí con un misil, un SA-19 de lo más moderno que hay, y no se sabe prácticamente quién ha sido. Hay unos soldados que venían sin ninguna divisas, ni bandera, ni nada, los famosos hombrecillos verdes. Pues quiere decir que la guerra híbrida es yo te ataco, pero tú no sabes, o no es que no sepas, no puedes demostrar que es una agresión mía. Entonces esto, la guerra híbrida, lo hicieron en la parte de Georgia, lo han vuelto a hacer en como tomaron Crimea, ahora mismo mantienen la tensión en el Donetsk, que es una de la parte este de Ucrania. Quiere decir que es un concepto nuevo. Y entonces a nosotros, el estar allí, ese capitán, aparte de eso, pues está teniendo ciberataques, está teniendo difusión de noticias falsas, etcétera, etcétera. Le están geolocalizando dónde tienen los carros. Hay veces que su sistema GPS de localización no funciona porque se lo están perturbando. Hay veces que no puede hablar por radio. Entonces, para nosotros es una escuela el estar en estas operaciones brutal. Y luego lo que había contado antes, de que yo le estoy diciendo a la OTAN, yo pongo mi esfuerzo en el norte o donde haga falta, y el día que me haga falta a mí en el sur, que es mi verdadero interés, me ayudarás. Y tenemos, aparte de esto, otra misión importantísima también, que es la Policía Aérea del Báltico, que hemos tenido varios destacamentos en los 3 países bálticos, y ahora mismo tenemos 4 Eurofighter allí. Y aquí pues pueden ver 2 MiG-31 Fulcrum que han sido interceptados por aviones españoles. Pues todo esto contribuimos, ponemos la bandera española y sacamos unos beneficios operativos muy importantes para nosotros. También participamos con misiones en el Mediterráneo y en el Báltico, con fuerzas de la Armada, y claro, la Armada, el mandar estas operaciones cuando le toca a un contraalmirante, el estar viendo procedimientos y que una fragata española está patrullando y combatiendo con una fragata inglesa, americana, francesa o alemana, sin ningún tipo de problema, son totalmente interoperables. Se pueden pasar combustible de un barco nodriza español a una fragata inglesa. El idioma, los procedimientos, los sistemas de mando y control, todo esto nos da unos beneficios brutales, aparte de lo que digo, de tener esa presencia en todos los mares importantes. Y aquí tenemos 2 grupos de escoltas
de fragatas y uno de cazaminas, que es el que ven abajo, que está basado en Cartagena. En Turquía, aquí misiones de disuasión y defensa, también de defensa, pues tenemos los misiles Patriot, que verán dos lanzadores Patriot, van a venir al desfile del sábado, pues los tenemos desplegados en Turquía. De esto estamos colaborando con la defensa, puesto que esto lo solicitó Turquía. Estamos allí con los italianos, con los americanos, estamos enganchados con el sistema de defensa contra misiles de OTAN, que está en Ramstein, en Alemania, y esto gracias a esta misión, uno, hemos contribuido a OTAN, y dos, teníamos una batería Patriot, ahora tenemos ya un grupo Patriot y está totalmente interoperable. Quiere decir que un grupo Patriot lo pongo al lado de un grupo americano o un grupo holandés, que son las naciones que tienen, o japonés, y funciona a la perfección, gracias a este tipo de misiones. Y luego tenemos aquí en España la parte de las fragatas, que estamos proporcionando la defensa antiaérea de las fragatas con capacidad antimisil, que tenemos 4 de ellas americanas, que lo habrán oído, que están en Rota, pues nosotros proporcionamos con el sistema de alerta temprana la defensa antiaérea de ellos. Las acciones de seguridad cooperativa que hemos dicho en Senegal, Túnez, Mauritania y Cabo Verde son acciones muy cortas, duran 2-3 semanas, vamos allí, les instruimos en algo y volvemos. Y esto nos está dando muy buen resultado y están dentro de las acciones de diplomacia militar. Luego tenemos en despliegue africano, pues estamos bajando, pues aquí tenemos un área de influencia y de interés muy importante, hemos llegado hasta Angola. Y luego unas conclusiones. Primero, las operaciones son la razón de ser de las Fuerzas Armadas, es para lo que estamos. Gracias a todo este tipo de operaciones estamos perfectamente capacitados dentro de nuestras limitaciones, pues por los materiales que tenemos. Nos gustaría tener más y mejor material y nos gustaría tener más dinero para adiestrarnos, pero dentro de esto tenemos muchísimas ventajas. Tenemos un gran abanico de capacidades y posibilidades. Estoy viendo que estoy enfrentándome a los rusos, que estoy poniendo una defensa con misiles en Turquía, que tengo unas fragatas que escoltan a las fragatas lanzamisiles de la Armada Americana que están en Rota, o a una serie de misiones de acción de seguridad cooperativa, que voy a un país 2-3 semanas y vuelvo. Quiere decir que tengo un abanico de posibilidades importantísimo. Luego, Fuerzas Armadas, como ya está dicho, es una herramienta de política exterior importantísima. Y antes lo comentábamos, antes de empezar la reunión. Si yo quiero que me compren los americanos naranjas, juguetes, o los ingleses que vengan aquí en verano, o que yo venda armamento a los ingleses, o que venda fragatas a Australia, tengo que estar en esto, porque las cosas no son gratis. Y les podría contar muchas cosas del daño que nos ha hecho el no estar metido en una serie de operaciones, porque esto los países anglosajones sobre todo lo miran con lupa. Y los franceses, que cuando quieren, no es ningún secreto que íbamos a comprar un helicóptero americano y de repente políticamente se decidió que se compraba un helicóptero francés. ¿Por qué? Pues esto son contraprestaciones del final de la guerra contra ETA, el apoyo que nos daba Francia, pues le compramos armamento a Francia. Quiere decir que todo esto está muy interrelacionado y es yo te apoyo, tú me apoyas. Y entonces hay muchas operaciones de estas que no me queda más remedio, porque antes decíamos, ¿qué estamos haciendo en Afganistán? Uno, la seguridad la tengo que poner muy lejos de mis fronteras, y dos, tengo que estar en el club de nuestros socios y aliados para la defensa. Toda operación, por mucha tecnología que hay que tenerla, hay que tener superioridad en enfrentamiento y tengo que tener los mejores soldados de operaciones especiales, los mejores cibercombatientes, tengo que tener los mejores drones para que puedan ver qué hay más al otro lado de la colina, tengo que tener satélites para que me puedan decir qué está pasando casi en el otro lado del mundo y unos medios de mando y control, pero al final, si quiero vencer en el tipo de conflictos cualquiera que sea, tengo que tener soldados sobre el terreno. Y luego lo que es importantísimo,
tenemos que invertir en defensa para tener esa capacidad de disuasión. Si tengo capacidad de disuasión, parece que la defensa no es importante porque no pasa nada, pero es gracias a eso. Y por mi parte, muchas gracias por escucharme. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, primero felicitarle al general por la exposición. No solo ha sido pedagógica y clarificadora, sino que ha contagiado, por lo menos a mí, entusiasmo. Yo estaba viendo, porque afortunadamente he tenido ocasión de conocer sobre el terreno muchas de las misiones de las que estaba relatando y he visto a la gente trabajar en el día a día. Claro, no es un trabajo, yo creo que es un oficio. Cuando ya vas y te juegas la vida, pues ya es un poco más que un trabajo. Y le quería poner encima de la mesa un tema que en algunos círculos lo hemos comentado. La presencia militar española a nivel internacional cada vez copa más peso, tiene una importancia más importante, el número de mandos y de jefes que están en las órbitas de OTAN y de operaciones conjuntas de UE tienen mucho más peso. Yo estaba acordando cuando los ponía, en Torrejón teníamos ahí, no sé si estará todavía el general Servet al frente de un despliegue de OTAN que, para que lo sepan ustedes, es toda la seguridad del Mediterráneo la llevamos desde Torrejón. Hay un búnker ahí que está, a cuyo frente está un general español, creo que es Aragonés también, y eso es peso específico de España en el mando militar en la OTAN. Mi reflexión va en el sentido de fuera lo estamos consiguiendo. La empatía de los países aliados la tenemos personalmente. Donde vamos militarmente dejamos impronta, porque yo estaba allí y la población tiene una simpatía especial por el militar español. ¿Y qué pasa dentro de casa? Nos falta cultura de la defensa, nos falta transmitir la simpatía que tenemos fuera. ¿Qué está pasando? Yo creo que es un error de toda la sociedad y empezando por los militares. No nos vendemos. Y esto lo comentábamos antes, en la academia nos enseñan a ser modestos y humildes y procuramos serlo. Y entonces eso a la hora de saber vender nos falta. Y ahora estamos tratando de revertirlo y de hecho uno de los objetivos del Día de Fuerzas Armadas es de todas, no solo del desfile, sino de las exposiciones, es que la gente vea, que hable con nuestros soldados, que vean que somos gente absolutamente normal, con una preparación que procuramos que sea la mejor sin caer en la autocomplacencia y tenemos que demostrar nuestras capacidades. Pero muchas veces, por el tema de operaciones, que todo lo que hacemos, que nos recluimos en campos de maniobras, porque luego una unidad en el campo es muy agresiva y muchas veces si tenemos que tirar, pues tiene que ser solo en un campo de maniobras, si tenemos vehículos con cadenas o con ruedas no podemos salir de caminos, etcétera, etcétera, nos recluimos muchas veces y no nos damos a conocer. Y entonces, pero es culpa nuestra y culpa también de la sociedad en su conjunto, de que no somos conscientes, uno, de los riesgos que tenemos y dos, de lo importante que es invertir en esa seguridad, por lo que decíamos, porque esa palabra disuasión que muchas veces, como a mí no me ataca nadie, es que todo va bien. Pero lo que creo que es importante, porque las Fuerzas Armadas somos parte de la sociedad, porque somos personas como ustedes con los mismos problemas, etcétera, etcétera, y con la misma ilusión por España, y nos gusta exactamente lo mismo que a todos ustedes, pero luego nos gusta nuestra vocación. Y entonces tenemos que ser capaces de decir, hacemos esto, pero no pasa nada gracias a todo lo que se está invirtiendo en defensa. Y entonces yo creo que es muy importante, pero ahí tenemos que entonar el mea culpa los militares y el resto de la sociedad, en que no sabemos nosotros contarlo y la sociedad creerse esa necesidad. Continúo por esta línea porque yo creo que le falta, es verdad que en lo que es la relación de comunicación entre el militar y la sociedad, y a través fundamentalmente de los medios de comunicación, ha evolucionado, no, lo siguiente, a evolucionar, hay una comunicación fluida, pero queda muchas veces la impresión de que nos quedamos cojos, ustedes y nosotros, a la hora de vender a nuestros héroes. Es decir, si no pasa nada, no ha pasado nada, pero muchas veces pasan cosas y resulta chocante lo difícil que es transmitir a la ciudadanía
que el comportamiento de tal cual militar en tal o cual misión pues llega y tiene un trasfondo heroico. Oye, Hollywood, pues, la mitad de las cosas que hemos hecho nosotros por Afganistán hubiera hecho un serial de largo. Y aquí, sin embargo, todavía no hay esa contundencia de comunicación. Yo no sé si es parte receptora o parte emisora. Yo sigo sin tener muy claro dónde está, si fue el huevo o la gallina, vamos. Bueno, yo creo que ahí tenemos un poco parte culpa a todos, y luego otra cosa que yo, por lo menos la percepción que tenemos nosotros, es que los temas de defensa no interesan en exceso a la población, ¿no? Entonces hay veces que salen algunas noticias, y yo se lo digo porque tengo muchos cuñados civiles y tal, y de repente me dicen, ¿y tú qué haces en el día a día? ¿Cómo voy a empezar a contar esto? Porque yo llevo casado ya casi 20 y muchos años, ¿no? Entonces es verdad que nos falta transmitir y la gente interesarse también por esa parte que realmente no se ve un interés por lo propio, porque hablando de lo que ha dicho, vamos a las películas. Vemos una película de Hollywood de los americanos y todo el mundo se queda pasmado. Y en España hemos conseguido hacer, después de muchos años, una sola película, la de Tierra Hostil, que creo que está bastante bien hecha, sobre todo porque es la primera, ¿no? Pero no hay ese tirón de lo español, somos muy siempre muy críticos con lo propio, ¿no? Y ahora otro frente. Y me voy al ámbito internacional. La irrupción de Trump en el escenario pues, mundial, ¿no? La situación que se ha generado después del Brexit, eso ha convulsionado un poco la situación. OTAN. Trump pretende que además la OTAN, los países miembros, pongan más fondos. ¿Eso cómo se está gestionando internamente? ¿Cómo lo ve desde la estructura? Porque claro, en su cabeza está toda la defensa nacional metida. Bueno, yo aquí sé que se está haciendo un esfuerzo, de hecho en los presupuestos que se han aprobado hoy va a haber un ligero incremento de lo que tenemos. Ahora mismo en España, que bueno, todos los países OTAN, como saben, se han comprometido a tender hacia ese famoso 2%, en España ahora mismo estamos en un 0,91 o 0,92% del Producto Interior Bruto, pero yo siendo crítico, yo desde hace muchos años, desde 2008 que estuve en Afganistán, y que yo creo que en mi vida hemos tenido más medios y más dinero, que además era, pues, digamos, cuando estábamos en la cresta de la ola, desde entonces hemos ido perdiendo, y yo hasta hoy seguimos perdiendo. Y les tengo que decir una cosa, tenemos unas Fuerzas Armadas con una gente preparada, con una vocación, disponibilidad, pero nos faltan medios. Tenemos medios obsoletos y la defensa es que es muy cara, porque además si quiero tener esa disuasión, que es lo que me permite tener esa tranquilidad, tengo que tener mejores aviones que el adversario, mejores fragatas y mejores submarinos que el adversario, y mejores carros de combate que el adversario, porque si no, no me vale nada. Quiere decir, o tengo los mejores helicópteros o no me valen de nada, porque me los van a derribar en el primer día de combate. Entonces esa inversión es muy cara. Y volviendo a eso, yo desgraciadamente no tengo esa sensación de que esto mejore. Sé que hay una intención de mejorar y de renovar material y darnos más capacidades. Pero, sinceramente, yo hasta ahora lo veo que es una declaración de intenciones. Me da tiempo a plantearle dos cuestiones más y ya damos voz. Le quería plantear una en el plano del terrorismo, ¿no? Es decir, en España estamos desde los atentados de París, estamos en alerta 4. Ya sobre la mesa hubo la posibilidad de que esa alerta 4 se elevara y que tuviera una presencia militar en lo que fueran dispositivos antiterroristas. Me preguntaba por ahí, ¿las Fuerzas Armadas estarían preparadas para afrontar? ¿Cuál sería un papel de Fuerzas Armadas contra Daesh, que sería la amenaza? Y si considera que esta situación no se ha llevado a cabo por eso que hablábamos antes, de falta de cultura de la defensa en España. Las Fuerzas Armadas, como antes dije, siempre hacemos planeamiento. Es una cosa que la llevamos dentro y siempre nos preparamos. De hecho, cuando pasaron los atentados en París,
En esa época yo estaba en el Estado Mayor del Ejército y enseguida teníamos ya un plan hecho en qué ciudades podíamos desplegar, qué esfuerzo podríamos sostener, porque el esfuerzo de tener soldados como la operación Sentinel que tienen en Francia o la operación Strata Secura en Italia tiene un coste impersonal brutal, ¿no? Pues lo teníamos preparado en las principales ciudades, o sea que la preparación y la planificación estaba hecha. El que no se activó ese nivel 5 para no tener soldados en las calles, pues yo creo que sí que hubo un tema político de trasfondo, aunque yo creo que hoy en día, yo por lo menos la percepción que tengo, no somos sospechosos de nada, pues como se ha visto ahora con todo el tema de la crisis catalana. Los soldados obedecemos al poder político, tanto en las órdenes interiores de dónde vamos, qué nos dan, qué hacemos, etcétera, etcétera, como en el tema de, saben que, por ejemplo, para mandar tropas al exterior, las misiones tienen que estar aprobadas en el Congreso. Y entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, que nos despliegan a vigilar, es una misión más. De hecho, hay una de las amenazas que no he citado, tenemos una serie de infraestructuras críticas que tenemos que vigilar. Quiere decir que si hay un estado de alarma elevado, pero no es nada nuevo, porque yo les tengo que recordar, yo en el año 92 estábamos vigilando las vías del AVE, cuando fue los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, y nadie decía nada. Quiere decir que nosotros lo vemos como una cosa absolutamente normal. Que respondiendo a eso, que posiblemente no se activó en verano del año pasado por el tema de no tener soldados en las calles, yo creo que sí. Una última y doy paso a lo que tú me digas, jefe. Venga. Una pregunta, ¿qué nivel de solicitudes hay tanto para ingresar en el ejército como soldado ruso? También de alguna forma es un termómetro, ¿no? Que influye mucho en la situación económica, pero no solamente en el ejército como soldado profesional, sino también en las academias para oficiales y para suboficiales. Creo que la puntuación exigida para entrar a la Academia de Zaragoza es altísima, a nivel de medicina, pero no tengo más que una ligera impresión. ¿Tiene usted datos sobre el respecto? Bueno, ahora mismo los oficiales, voy a tocar las tres escalas, oficiales, suboficiales y tropa. En oficiales, ahora se entra directamente desde la calle con nota de corte de selectividad. Y tierra, por ser los más numerosos, estamos ya sobre 14, en un 11,5, pero es que los de aviación están en un 13 y pico sobre 14. O sea, que tenemos unos oficiales que además durante los 5 años de carrera salen marinos, salen aviadores y salen soldados de tierra con una ingeniería de organización industrial, con un grado. Luego vamos y me salto a tropa directamente. En estos años, en los años del boom, de hecho teníamos, yo me acuerdo en la tercera bandera de paracaidistas en Murcia, yo llegué a tener 1/3 de la tropa eran extranjeros. Y hoy en día, yo digo, si es que es más difícil ser soldado de tropa que hacerte ingeniero casi. Tenemos una tropa ahora que es hasta, para mi gusto, excesivamente buena. En el sentido de que nos viene muchísima gente con un grado hecho. Y a mí eso no me interesa, porque creas falsas expectativas. Porque un soldado es un soldado, gana 1.000 euros, pero tiene una proyección limitada. Y un señor que ha hecho una carrera, que tiene un grado, se queda ahí estancado, pues yo creo que genera unas falsas expectativas que a mí no me gustan. Y luego suboficiales, ahora mismo tenemos que digamos que el 80% de los suboficiales son promoción interna. Quiere decir que son soldados que tenemos que acceden a la escala de suboficiales y solamente un 20% entran directos desde la calle. Esto tiene una cosa muy buena, que es decir, oye, yo cuido a mi gente y mi gente los promociono y van subiendo, pero tiene un problema de envejecimiento de los suboficiales. Pero ya respondiendo en global, creo que ahora mismo el termómetro, que son los ingresos en Fuerzas Armadas, tanto oficiales, suboficiales y tropas, es difícil porque podemos hacer una selección muy buena por toda la gente que quiere.
Si te parece, le damos voz al auditorio, si no van a decir que qué egoístas somos. Si tenéis por ahí, si os alguna cuestión. Para un ataque químico, un ataque masivo, no. Pero yo le diría, ni España ni ningún país. Nosotros tenemos capacidades, pero claro, quiere decir que las capacidades que se tienen para un ataque se tienen en función de la amenaza. Hay ciertas capacidades que nunca se pueden perder. Y le voy a poner un ejemplo. Durante muchos años el arma submarina, saltando a otra escala, ha estado a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque no había confrontamiento, no había submarinos soviéticos porque había desaparecido la URSS, no teníamos eso. Pero en el momento que pierdes una capacidad, nunca la recuperas. Y entonces nosotros en la parte de ataques nucleares, biológicos, radiológicos y químicos, tenemos capacidades. Y tenemos, sobre todo en Ejército de Tierra, tenemos un regimiento para todo ese tipo de ataques, y luego la Unidad Militar de Emergencias tiene también un regimiento con esas capacidades. Quiere decir que si tenemos un ataque masivo químico, no tenemos, pero ni nosotros, ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania, ni nadie. Pero sí que se tienen unas capacidades en función de las amenazas que hay. Volviendo un poco a un tema lateral, por ejemplo, con el ébola, que ahora desgraciadamente vuelve a estar en las noticias, tenemos el Hospital Central de la Defensa con la capacidad para tratamiento del ébola. Y de hecho, otra cosa que poca gente sabe, excepto los de helicópteros, tenemos un helicóptero permanentemente alertado con capacidad de transportar enfermos si llegan, por ejemplo, en un vuelo que llegan a Barajas y hay que llevarlos o llegan a Valencia o a Sevilla, y para llevarlos al Hospital Central de la Defensa. Quiere decir, tenemos las capacidades, tenemos el conocimiento, tenemos los procedimientos, pero ante un ataque masivo nadie está capacitado para hacerlo. ¿Me pregunta por ahí? Sí. Buenas noches, muchas gracias, Coronel García, por la exposición. Perdón, Coronel General. General de división. Yo creo que hay que saber vender, o hay que venderse, ¿no? Hay que venderse, estoy totalmente de acuerdo, porque según estaba hablando, me estaba, bueno, pues digo, sí, la UME está muy bien, cuando nos toca defendernos está muy bien, pero muchas veces no entendemos el por qué ir a otros países, ¿no? Entonces, yo me he aclarado mucho, ¿no? En este sentido. Pero mi pregunta es, ¿cómo es la relación del ejército con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nivel autonómico? Es decir, yo vengo del País Vasco, por ejemplo, con la Ertzaintza, con los Mossos de Escuadra. ¿Cómo es la relación del ejército español con las policías autonómicas? Pues no le voy a engañar. Ahora mismo con los Mossos, pues la relación no es buena, porque si le dijese lo contrario le estaría mintiendo. Nosotros, de hecho, las relaciones que tenemos ahora mismo, cuando estamos en territorio nacional, pues por ejemplo con la Ertzaintza le hemos pedido apoyo, porque vamos la noche del viernes al sábado van a dormir 3.000 militares en la base de Araca. Pues ellos nos van a apoyar en las entradas, salidas de la base. Quiere decir que las relaciones son normales, a nuestro nivel son cordiales, porque además nosotros, los militares, hay una cosa, somos una de las instituciones que vertebramos el Estado, y creo que desde la academia tenemos sentido de ese Estado, entonces sabemos ser respetuosos y mantenemos esas relaciones. Luego, con todas las policías, muchas veces cuando sí que tenemos relación con policías locales, autonómicas y nacional y Guardia Civil, porque nosotros, por ejemplo, queremos tener nuestra casa limpia.
tenemos en alguna región de España que tenemos algún soldado pues que lo estamos vigilando, pues no vaya a estar radicalizado. Alguno lo podemos tener en algún sentido o en otro. Entonces, toda esa relación normalmente es buena. Ahora, con la Ertzaina yo creo que hoy en día es buena, y con los Mossos, pues por todo lo que ha pasado tan recientemente, no le engaño si las relaciones, le digo que no son. Una pregunta más, si no me lanzo yo, ¿eh? Como me dejéis, está por aquí. Un poco al hilo de la pregunta que han hecho antes en cuanto al volumen de incorporación de soldados a las Fuerzas Armadas, me gustaría preguntar qué opinión tiene de lo que recientemente ha pasado en Francia, que han propuesto la vuelta al servicio militar obligatorio. Sabemos que aquí en España, en el 2001, creo que fue, el servicio militar obligatorio no se suspendió, no se eliminó totalmente. Entonces, ¿qué opinión tiene al respecto? Mi opinión personal es que para el ejército sería un desastre. Igual que pienso que para España sería muy beneficioso, pero yo como militar profesional, si me dice ahora volver a tener un servicio militar, y como lo quiere hacer el presidente Macron, que son decir un mes, 2 meses, eso no vale para nada. Hoy en día la guerra, por todo lo que hemos estado viendo y todos los conflictos, es muy tecnificada. Y tenemos que tener soldados en constante preparación. Y tenemos soldados que llevan 15 años en el ejército y anualmente y mensualmente y semanalmente salen al campo, vuelan en aviones, salen a navegar, etcétera, etcétera, y cada uno con unos puestos muy tecnificados. Tenemos un material muy moderno, muy complejo. Es que hasta una simple radio de un pelotón de infantería, manejarla no es nada fácil. Entonces, para mí eso sería un desastre, en el sentido de tener que volver a educar gente 1 mes, 2 meses, que a mí militarmente no me aporta nada, aunque reconozco que para el conjunto de España sí que sería muy beneficioso. Mientras os decidís, le digo, en los últimos años, meses, quizás, se ha producido un movimiento que es interesante, de movilización de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la calle, reivindicando la equiparación salarial con fuerzas policiales autonómicas. Y parece que más o menos, pues eso, ha habido un acuerdo político, se va a producir en 3 saltos en 3 años para equiparar policía, guardia civil con Mossos de Escuadra. Y en el ejército no lo echan de menos una situación así, porque si no recuerdo mal, la cifra que estaba poniendo de tropa era 1.000 euros al mes. Nosotros, efectivamente, el militar, por lo menos el español, nunca se ha caracterizado por cobrar bien. Y ahora, de hecho, ha habido hace 2 semanas una manifestación de asociaciones ante el Ministerio de Defensa, reivindicando, entre otras cosas, la equiparación salarial. Nosotros, por eso que les decía que nos enseña en la academia, ni pedir ni rehusar. Los militares como colectivo nunca pediremos eso, aunque reconozco que sí que hace falta, sobre todo por una cosa, porque si queremos tener un ejército operativo, tenemos que tener y coger un sargento de 20 y tantos años, o un teniente o un capitán que se acaba de casar y tal, y decirle, tú estabas destinado en la Legión en Almería, ahora te necesito en Pontevedra. Eso hay que pagarlo, si queremos tener un ejército bueno y profesional. Quiere decir que es muy caro. Ahora, luego yo como español, cuando vi esta noticia, pero luego ves los maestros que quieren que se les suba el sueldo. Los jueces y fiscales también. Y nosotros también. Las pensiones también. Yo no sé si hay dinero para todo. Pero desde luego la respuesta es que sí, que estamos mal pagados, y sobre todo por eso de la movilidad y esos incentivos que deberíamos tenerlo, porque ahora nos encontramos como eso que les decía antes, que somos parte de la sociedad y compartimos sus problemas. Yo tengo a lo mejor un sargento de 35 años que está en Asturias, porque los he tenido en el regimiento de Asturias. Asciende a sargento primero y claro, su mujer está trabajando allí, tiene una hipoteca, tiene una niña en el colegio. Y ese sargento se tiene que ir donde lo manda el ejército, que a lo mejor tiene la familia en Asturias, y lo manda el ejército a Badajoz. Y ese sargento primero se tiene que ir solo.
Y vivir solo es duro, teniendo una familia en otro lado de España. Una pregunta. ¿Sigo yo? Adelante. A mí, de su intervención, que me ha parecido, y en las preguntas también, la verdad es que valiente, y yo como periodista lo que me gusta cuando pregunto es que me respondan, y en su caso, vamos, no se esconde, no esquiva ninguna de las preguntas y eso es un lujo para una auditoría. Pero le quería plantear, aquí el gran reto es el enemigo invisible, el que no se ve, y usted ha incidido mucho en la zona de Rusia. Y ¿hasta qué punto cree que puede haber ahí un desenlace un poco más complicado del que ya tenemos, que ya es bastante delicado? Bueno, yo en todos los conflictos con actores estatales no me dan miedo, en el sentido de que creo que al final un señor como un presidente Putin que está allí o Kim Jong-un en Corea del Norte son todo menos idiotas. Entonces, lo de Corea del Norte, por ejemplo, o lo de Rusia, no dejan ser partidas de ajedrez. Y yo voy jugando, más que de ajedrez sería, perdón, casi de mus, ¿no? Voy jugando, lanzo un órdago y a ver hasta dónde me lo recogen. Y claro que Rusia es muy expansionista, pero es que hay que entender un poco los países. Y a Rusia, en mi opinión, se le ha cogotado mucho y entonces está sacando, y además Rusia está saliendo, yo creo que de un bache que ha tenido tremendo, está recuperando un poco de su orgullo nacional, ¿no? Y entonces ha perdido tantísimo que ahora se está revolviendo un poco. Pero a mí Rusia, con lo que está haciendo OTAN y teniendo enfrente un Estado, esas confrontaciones no me dan miedo, como creo que se está demostrando con Corea del Norte. Al final son partidas que yo voy apostando a ver hasta dónde llego, ver qué consigo, y yo por lo menos, tanto en Corea del Norte como en Rusia, sí que soy muy optimista, no tanto en otros conflictos como podría ser todo el tema de Oriente Medio con Irán, que ya es otra mentalidad muy diferente. Y en esa línea, ahí el asunto es la debilidad OTAN después de la salida, bueno, más que debilidad OTAN, perdón, debilidad UE, con la salida de Gran Bretaña al Brexit, y la situación al final, si hubiera habido un empuje político para armar una defensa común europea, desde luego ahora mismo estamos con un freno, y eso yo no sé cómo afecta a todo lo que es la defensa de esa parte norte europea, porque al final estamos en manos de OTAN y básicamente de Estados Unidos. Bueno, yo en el tema de la defensa europea, primero, tanto OTAN como la Unión Europea hay que verlos, y la Unión Europea nace como un embrión de ese ejército europeo, pero que no acaba de arrancar, pero solo por una cosa. Cuando tenemos intereses tan diversos y llega un país como Alemania y en la cuestión, vamos a poner un ejemplo, de Kosovo, dice una postura y hay otros países que dicen otra, mientras tengamos esos intereses tan dispares dentro de Europa, no podremos tener una política exterior común. Y las fuerzas, la proyección militar es lo que es uno de los pilares de esa proyección exterior. Entonces, si no tengo unos intereses únicos, y se está viendo ahora, pues por ejemplo con el tema de Irán, que ahí sí que los europeos estamos más unidos porque sí que tenemos intereses comunes, pero en cuanto haya un país que no tenga un interés común, ya la parte militar se cae. Entonces la parte de Unión Europea sale un poco a la sombra de OTAN, pero hay que reconocer que para no duplicar esfuerzos, digamos, la parte más agresiva y más potente de la defensa la estamos basando en la OTAN. Y la parte de Unión Europea, pues estamos dando una serie de misiones que son muy diferentes de las puramente militares de OTAN. Entonces ahí, mientras no tengamos esa unidad de intereses, el resto no va a salir. Sí, yo en general la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, pero me puede mi vertiente educativa y estoy pensando en los jóvenes que no están aquí pero que nos van a ver porque esto luego se cuelga en la web de la bitácora y me consta que luego es visto por mucha más gente que estamos aquí. ¿Qué le diría usted a un joven? ¿De qué razones apuntaría para ser militar? Un militar profesional, carácter o bien de tropa o bien de oficial. Y segundo, además de las razones para ser militar, salidas
profesionales, ¿qué condiciones tiene que tener un joven para ser militar? No solamente la económica como en un momento de crisis, sino ¿qué se le exige a un militar? Para que el joven sea consciente de que aparte de tener un 13/14, aparte de pilotar un aparato costosísimo y que es admirable y a todos nos sorprende, cumpla con esa misión. Yo a la gente joven le diría que las Fuerzas Armadas es un estilo de vida, que ofrecemos el estar en una institución donde priman los valores, donde estamos porque queremos servir a la sociedad. Luego cada uno de nosotros, en función de nuestras capacidades, servimos en lo que más nos gusta o donde tenemos más habilidades. Pero yo lo que diría es, si quieres servir a tus semejantes, si quieres que estar en una institución con unos valores, si quieres sentirte arropado y ser parte de algo que eres capaz de cambiar, porque como en muchas otras profesiones, pero estamos hablando de la nuestra, eres capaz de cambiar muchas cosas en beneficio de una España mejor. Luego también diría, si te gusta, si tienes espíritu aventurero. Tiene que ser una persona aventurera y que quieras conocer mundo en el buen sentido de ir a todos los lados y allí donde vayas pues enseñar tu bandera con mucho orgullo. Y luego que es una profesión pues que en función de donde te metas te especializas y puedes desarrollar una vida muy bonita. Luego respecto a las cualificaciones, lo primero que hay que es tener claro que quieres ser militar, que es una profesión de vocación, pero que es muy, muy bonita y que muchísimas veces responde plenamente, sobre todo en esta época de tanto vacío, de tanto vivir tan rápido y tan deprisa, pues yo creo que te ofrezca un marco en el cual ser una persona absolutamente feliz. Y luego, si quieres ser sobre todo oficial, suboficial, pues hay que trabajar, porque no se consigue nada en la vida sin esfuerzo, trabajar, esforzarte y ser una persona pues normal. Muy bien. Sí, al hilo de todo esto que está comentando General acerca del acercamiento del ejército a la sociedad civil, entiéndalo como una crítica constructiva, lo que le voy a decir, pues no estarían pensando quizás en acercarse de una manera un poco más profesional a la ciudadanía. Y pongo como ejemplo, digamos, toda la comunicación que han preparado para el Día de las Fuerzas Armadas, que desde el punto de vista de mercadotecnia deja mucho que desear. Eso es mi crítica constructiva. Y si no piensan en colaborar para este tipo de actividades con la sociedad civil, es decir, preparar una campaña de marketing para llegar a la sociedad de una forma más profesional y no de una forma tan, no sé, dicha desde mi punto de vista. Le agradezco el comentario porque tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos, porque la autocomplacencia es lo que destruye las instituciones. Y le agradezco el comentario, lo intentaré ver, pero vamos, hasta ahora mismo lo que en las campañas sé que son dirigidas por ministerio y se encargan a empresas publicitarias. De hecho, viendo hoy la campaña de este Día de Fuerzas Armadas, a mí me recuerda, hemos copiado un poco de los ingleses, porque hay tomas de eso, por ejemplo, saliendo un paracaidista del helicóptero y luego cae con el patinete. Eso me recuerda una campaña que vi hace un par de años del ejército de Reino Unido. Tomo la palabra, intentaremos en nuestra parte mejorarlo, porque es que además, yo lo digo muchas veces, y es que es el venir a contar aquí qué es lo que hacen nuestros jóvenes soldados, para mí es un orgullo por lo que ellos son, y además que es tan fácil, porque hacen tantísimas cosas que ya para los viejos militares es un orgullo poder contar y acercar a la sociedad lo que hacemos. Y intentaremos mejorar, porque soy consciente que tenemos que mejorar muchísimo en esa comunicación y en esa cercanía a nuestra sociedad, porque somos las Fuerzas Armadas de la sociedad española. Pues si no hay... No, pero...
tuviera 30 años menos, probablemente entraría en las Fuerzas Armadas. Como esa oportunidad no la tuve, cuando nos dieron en Calahorra la oportunidad de jurar bandera, pues allí que fui. Quisiera solamente preguntar su opinión sobre la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas. Pues a mí me parece magnífico, porque las mujeres nos aportan muchísimo. De hecho, solo hay que ver aquí la cantidad de mujeres que hay. Las mujeres son la mitad de la población y claro que tienen que estar en Fuerzas Armadas, porque nos aportan otro punto de vista, nos aportan luego una serie de capacidades que no son absolutamente necesarias, y yo le pondré, por ejemplo, en Afganistán en todas las secciones teníamos que llevar mujeres, porque luego vienen los registros a personal femenino, no solo en un país árabe, sino en cualquier país, y lo tienen que hacer las mujeres. Y luego nos aportan un punto de vista que es complementario al nuestro y que nos viene francamente bien. Pero le voy a ser sincero y le voy a decir lo que pienso yo. Las mujeres en Fuerzas Armadas, absolutamente sí. Que tengan que estar en todos los sitios, y le voy a decir mi experiencia personal, digo que hay veces que hay veces que digo, joder, vaya faena el estar aquí, porque hay veces que, y le voy a contar una cosa referente a Afganistán. En Afganistán, en 2008, con paracaidistas, estábamos en una base en Balamurghab, y era la FOB Columbus, una fase avanzada que estaba en la parte más norte, en la frontera con Turkmenistán. Y allí teníamos una base que teníamos 500 soldados. De los 500 soldados eran 150 españoles, otros tanto americanos, había italianos y había afganos. Y tenía allí 2 mujeres. Eran las 2 únicas mujeres en el norte de la provincia de Bagdís. Y entonces las mujeres, para ir a la ducha, para ir al cuarto de baño, tenían que ir escoltadas. Entonces yo había veces que decía, joder, ¿en qué berenjenal se han metido? Pero dicho esto, soy absolutamente a favor de que haya mujeres, porque nos aportan no un número, sino una capacidad complementaria que nos viene francamente bien. Ahora, el que estén en todos los sitios, yo es que lo veo una faena por ellas. Y le digo, en un submarino que duermen en cama caliente, que a lo mejor hay una mujer en una tripulación de 40 hombres que se pasa un mes sumergido, lo digo poniéndome en los zapatos de ella, digo, es una faena. Muy bien, pues estamos ya en el tiempo límite. Estamos todos encantados, pero todo tiene un final. Decíamos en la justificación de esta actividad que cualquier país democrático, cualquier país maduro, conoce y valora el papel de las Fuerzas Armadas como un elemento clave de la fortaleza de esa sociedad, y que solo desde ciertos planteamientos, o bien radicales o superficiales, o desde un utopismo a veces excesivamente infantil, se puede cuestionar el papel que tienen las Fuerzas Armadas. Yo agradezco la presencia hoy del general y de Fernando Lázaro, porque creo que hemos contribuido a que esta sociedad española pues sea un poquito más fuerte, más madura, valorando el papel que tienen las Fuerzas Armadas, y que además, pues como hemos visto, tanto Fernando ha ejercido su función periodística de forma magistral, haciendo las preguntas que le pide el cuerpo, y el general, pues como un hombre curtido en 1000 batallas, también pues ha respondido con una gran valentía a cualquiera de las cuestiones, y algunas que ellas se le han planteado no son fáciles. Por lo tanto, reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, a los 2 ponentes de esta tarde, y decirles que en la bitácora, siempre lo digo, estamos abiertos a las sugerencias que nos puedan hacer. Ahí en pantalla tienen un correo, es muy fácil, es la bitácora 21, lo que pasa que el 21 se escribe en número romano, ese es XXI, es fácil de recordar, dándonos su opinión o bien sobre esta actividad, o proponiendo ponentes o temas para las futuras, para otras actividades. Ya aprovecho para hacer publicidad de la próxima actividad, que tendrá lugar el día 19 de junio a las 7:30 de la tarde, y que abordaremos también un problema que hoy ha salido aquí de forma colateral, que es la seguridad o la falta de seguridad que tenemos en estos momentos en ese maravilloso mundo que es Internet, pero que no está exento de peligros. Vamos a contar con la presencia de 2 especialistas también, Silvia Barrera, que es una de las inspectora de policía, fue en su momento responsable de la sección técnica
de seguridad informática dentro de la Policía Nacional, y con Antonio Vargas, que es el director de de Relaciones Institucionales de Google España, que ha tenido la amabilidad, las dos, de venir a Logroño, y estoy seguro que también nos vamos a salir de esa actividad pues realmente un poquito más formados y con ganas de mejorar esto. Por mi parte nada más, agradecerles de nuevo el agradecimiento a todos ustedes, a los dos ponentes, y que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias.